Mi esposa ascendió en su trabajo, y entonces descubrí el verdadero precio de su ascenso. Nunca pensé que el éxito pudiera oler tan raro. Ese fue el primer pensamiento que tuve cuando mi esposa empezó a subir en su empresa como si hubiera encontrado un ascensor directo al último piso. No era que yo fuera un hombre inseguro o desconfiado. Era tranquilo. Demasiado tranquilo, quizá. De esos que piensa que la vida no tiene por qué ser una carrera. Que si el dinero llega, perfecto, si no, mientras haya paz, está bien. Ella era lo opuesto, ambiciosa, determinada, obsesionada con crecer. Pero nunca la había visto tan enfocada como en los últimos meses antes de que todo explotara. Al principio fue un ascenso. Me lo merezco, me dijo con una sonrisa brillante mientras abría una botella de vino que yo ni sabía que teníamos. Y se lo merecía, honestamente. Mi esposa era inteligente, disciplinada, despierta. El ascenso vino con un pequeño aumento y algunos beneficios nuevos. Tarjeta corporativa para gastos menores, almuerzos ejecutivos, acceso a ciertos eventos. Nada que llamara demasiado la atención. Pero luego empezaron las horas extras. Horas extras que, según ella, no eran opcionales. Mi jefe confía mucho en mí, decía. Es una oportunidad enorme. Tengo que demostrarle que puede contar conmigo. Yo asentía, porque ¿qué iba a decirle? Siempre había admirado su empuje, su pasión. Yo era el tipo de hombre que tarda en tomar decisiones, que piensa cada cosa 2 veces. Ella iba por la vida como si tuviera un mapa secreto que yo no podía ver y hasta cierto punto, yo admiraba esa valentía. La primera señal de alerta apareció cuando llegó a casa con un reloj nuevo. Uno caro. Muy caro. ¿Y eso? Pregunté, sorprendido. Ah, nada. Una recompensa por cerrar un proyecto enorme. El jefe dijo que no podía haberlo logrado sin mí. Lo dijo con tanta naturalidad que me sentí ridículo por desconfiar. Días después apareció una cadena. Luego unos audífonos de gama alta. Una cartera de diseñador que yo sabía que no estaba en nuestro presupuesto. Cada vez que yo preguntaba, ella respondía lo mismo. Horas extra, bonificaciones, no te preocupes. Yo no era ambicioso, ni estaba en mi naturaleza ser controlador, así que, no insistía. Ella ganaba más que yo. Tenía una carrera más estable. Siempre pensé que mi rol era apoyar, confiar, no estorbar. Pero había algo que no me cuadraba. Sus beneficios crecían más rápido que sus responsabilidades. Como si estuviera ascendiendo sin parar, pero sin explicarme cómo ni por qué. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que en ese momento no entendí. A veces, para avanzar, hay que hacer sacrificios, dijo, mirando su copa de vino. Sacrificios que no siempre se pueden explicar. Le pregunté qué quería decir, pero solo sonrió. Nada. Cosas del trabajo. Yo pensé que se refería al estrés, a la presión, a las largas jornadas. Pero había un tono en su voz, un tono que no supe descifrar hasta mucho después. Las horas extras se convirtieron en noches completas. Las noches completas, en fines de semana. Y los fines de semana, en viajes corporativos. Yo no reclamaba. No había hijos. No había responsabilidad emocional adicional aparte de nosotros dos. Y yo nunca fui del tipo posesivo. Confianza, ese era mi error favorito. Hasta que un día, nuestra casa empezó a parecer un catálogo. Electrodomésticos nuevos. Una laptop. 2 perfumes. Un vestido que costaba, literalmente, lo que yo ganaba en una semana entera. ¿De dónde sale todo esto? Pregunté, ya sin sonrisa. Ella suspiró, sin mirarme. Mi jefe, está muy agradecido conmigo. Me dio varios incentivos personales. Tú sabes, para motivarme a seguir creciendo. Ahí sí sentí un pequeño nudo en el estómago. Un nudo que ignoré, como siempre. ¿Le debes algo? Pregunté en voz baja. Le debo mi esfuerzo, respondió ella. Y la posibilidad de que lleguemos a donde nunca imaginaste. ¿No quieres una vida mejor? Yo no quise discutir. No quería ser el marido que limita a su esposa. No quería ser el que duda sin pruebas. Así que lo solté, y seguí adelante. Pero ese nudo ya no se deshizo más. La noche que encontré la verdad fue tan banal que todavía me parece irónica. Yo estaba en la sala, haciendo algo tan simple como ver un video en YouTube, cuando la computadora empezó a parpadear. Era la desktop que compartíamos en casa, donde ella a veces revisaba correos o documentos rápidos del trabajo. Me fijé que tenía una sesión abierta de WhatsApp web.
Creí que era la mía. Pero no, era la de ella. No estaba espiando. No estaba buscando nada. Solo moví el ratón para cerrar la ventana cuando vi una notificación que decía: Jefe. Y debajo, el mensaje: Bebé, ¿llegaste bien a casa? Gracias por lo de hoy, fue intenso. Mi estómago cayó. Cayó como un ascensor sin cables. Mi primera reacción fue dudar de mí mismo. Pensé que quizá era otra persona. Pensé que quizá era una broma. Pensé cualquier estupidez que mi cerebro pudiera inventar para no aceptar lo evidente. Hice clic. Y lo que vi después de ese clic cambió mi vida para siempre. Fotos. Mensajes. Planes. Favoritos. Mentiras. Regalos. Detalles. Y frases como: lo hago por nosotros. Mi esposo no está a tu nivel. Es un sacrificio, pero vale la pena. Gracias por la joya. Le dije que era un bono de productividad. Nunca había hecho algo tan arriesgado, pero tú me haces sentir distinta, como si la adrenalina no abandonara mi cuerpo. Mi esposa, mi hogar, mi confianza, todo estaba ahí. Desnudo, evidente, frío. No me temblaban las manos. Me temblaba el alma. Y en ese instante nació algo en mí que nunca había sentido. Odio. Un odio helado, calculado. No de violencia física. No de gritos. No de escenas. Un odio que quería justicia. Y venganza. No solo contra ella, sino contra él. El jefe que estaba usándola. El jefe que la recompensaba con regalos. El jefe que la hacía creer que traicionar era una inversión. No dormí esa noche. Y cuando salió el sol, yo ya tenía un plan. Uno que iba a destruirlos a los dos. Uno que no involucraba golpes, ni insultos, ni dramatismo. Uno que iba directo a donde más les dolía. Su reputación. Su trabajo. Su escalera corporativa construida sobre mentiras. El día que los delataré, cambiará todo y ahí es donde empezará la caída. Actualización 1. El amanecer entró por la ventana como un recordatorio violento. Todo lo que había visto anoche no había sido un sueño. No eran suposiciones. No era paranoia. No era inseguridad. Era realidad. Cruda. Documentada. Con fotos, emojis, videos, mensajes de voz. Me levanté antes que ella. Caminé por la casa como un extraño, mirando cada objeto que antes admiraba. El reloj brillante sobre la mesa, la cartera sobre el respaldo del sillón, los audífonos caros que ella decía haber comprado en oferta. Ahora todo tenía la misma etiqueta invisible: regalo de mi jefe por acostarme con él. Sentí el odio como un líquido espeso, subiendo desde el estómago hasta la garganta. No ganas de golpear. No ganas de gritar. Ganas de destruirlos donde más les dolía. Cuando ella salió del cuarto, con su ropa impecable, su perfume caro, su agenda llena de reuniones, yo ya estaba sentado en la mesa del comedor, con la laptop frente a mí. Ella frunció el ceño. ¿Qué haces despierto tan temprano? Giré la pantalla. Y le enseñé el mensaje que decía: bebé, gracias por lo de hoy. Fue intenso. El cambio en su rostro fue inmediato. No sorpresa. No susto. No culpa. Primero, dolor. Luego, pánico. Y por último, una expresión que jamás voy a olvidar. Rendición. Como si en su interior supiera que ya no había forma de hablar para salir bien. Puedo explicarlo, susurró, con la voz quebrada. No quiero explicaciones, interrumpí. Solo responde una pregunta. Ella se quedó inmóvil. ¿Cuánto tiempo? Bajó la mirada. 8 meses. 8 meses. 8 meses de regalos, ascensos, beneficios, horas extras que no eran horas extras. 8 meses de sacrificios. 8 meses en los que yo, idiota, la defendía contra mis propias sospechas. Yo, lo hice por nosotros, dijo entre lágrimas. Era una oportunidad enorme. Una puerta que no iba a volver a abrirse. Y pensé que si lograba avanzar, si conseguía estabilidad, si ascendía, tú ibas a estar orgulloso. Me reí de verdad. Una risa vacía, rota, amarga. ¿Orgulloso? ¿Estás loca? ¿Quieres que esté orgulloso de que te acostaste con tu jefe para tener un aumento? No fue así, gritó. No es tan simple como lo pintas. Todo se fue dando poco a poco, yo no quería. Pero lo hiciste, dije. No por amor.
No por deseo. Lo hiciste porque creías que era una inversión. Ella se dejó caer en la silla, tapándose la cara. Me equivoqué horrible. No, respondí. Tú tomaste una decisión, ahora yo voy a tomar la mía. Ella levantó la mirada, temblando. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice. Su rostro se tensó. ¿Qué hiciste? Mandé todo a recursos humanos esta mañana. Mentí. Aún no lo había hecho. Quería ver su reacción. Ella se puso blanca. Tú no harías eso, balbuceó. Él podría perder su trabajo. Y yo también. ¿Y no lo merecen? Ella se cubrió la boca, desesperada. Por favor no hagas esto. Me van a despedir. Mi carrera, todo lo que he construido. Lo construiste con tu cuerpo, no con tu trabajo, solté. Ella golpeó la mesa. No digas eso. Yo trabajo duro. Yo siempre lo he hecho. Él solo, facilitó las cosas. Lo facilitó acostándose contigo. Cerré mi laptop, donde había pasado toda la información. Fin de la discusión. Ella lloraba, pero yo ya no sentía nada. Ni pena, ni amor, ni tristeza. Solo una tranquilidad extraña. La tranquilidad de quien descubrió que la venganza moral pesa menos que el perdón. Me levanté, tomé las pruebas, capturas de pantalla, fotos, mensajes, registros de entrada y salida, recibos corporativos. Guardé copias en 2 memorias USB. Y antes de salir por la puerta, le dije, hoy mismo los delato. No por odio, por justicia. Y porque mereces vivir con las consecuencias de tus decisiones. Igual que yo viví con las tuyas sin saberlo. Ella corrió hacia mí, agarrándome del brazo. Por favor, te lo suplico. No hagas esto. Hablemos. Lleguemos a un arreglo. Podemos separarnos sin destruirnos. Me solté. Tú ya nos destruiste. Yo solo voy a dejar constancia. Cerré la puerta detrás de mí y respiré hondo. No temblaba. No dudaba. Y no había marcha atrás. Ese día entré a la empresa donde ella trabajaba. Subí al piso de recursos humanos. Entregué todo en silencio. Los ojos de la directora se abrieron como platos cuando vio las pruebas. Gracias por avisar, me dijo, seria. Esto es un caso grave. Esto no se va a quedar así. Salí sin mirar atrás. Esa tarde, mi esposa me llamó 17 veces. No contesté. Solo esperé. A las 6:45 de la tarde, ella llegó a la casa temblando. El maquillaje corrido. Los ojos rojos. La ropa arrugada. Me suspendieron, dijo, sin voz. A él, lo están investigando. Y, yo. Sí, dije. Eso pasa cuando haces sacrificios. Ella cayó al suelo llorando. Yo solo me quedé de pie, sintiendo que el odio se apagaba lentamente. Y que en su lugar quedaba solo algo frío, simple, tranquilidad. Actualización 2. La casa estuvo en silencio durante horas. Un silencio incómodo, casi clínico, roto solo por el llanto de mi esposa encerrada en nuestro cuarto. Yo me quedé en la sala, mirando la pared, preguntándome cómo llegamos ahí. No tenía ganas de gritar ni de romper nada, solo me dejé caer en el sofá y respiré. A las 9:30 de la noche salió del cuarto. Parecía 10 años mayor. Ojeras profundas. Labios mordidos. Pelo desordenado. Me llamaron otra vez, dijo derrotada. Me dijeron que no regrese mañana. Que espere instrucciones. Que van a revisar las cámaras, los registros, los gastos, y que el jefe fue separado de inmediato. Se sostuvo del marco de la puerta, como si no pudiera mantenerse de pie. Él está negándolo todo. Dice que fue consensuado, pero que yo lo acosé. Que yo lo presioné. Que yo fui la que insistió. Ahí lo entendí todo. Él estaba tratando de salvarse hundiéndola a ella. Era esperado. Los hombres que empiezan una relación de poder rara vez la aceptan cuando los descubren. Ella se tapó la cara. Toda mi carrera, todo, se está derrumbando. Yo la miré sin compasión. No se derrumba, dije. Se está mostrando como era realmente. Ella levantó la cabeza, llorando. ¿Tú querías esto? ¿Estás feliz? No estoy feliz, respondí. Pero es justo. Se arrodilló frente a mí, suplicando. Por favor no te vayas. No me dejes sola. Yo
Yo no pensé que las cosas se iban a ir de las manos. Yo solo quería darnos una mejor vida a los dos. Yo no quería enamorarme de él. Yo no quería perderte. Lo arruiné, pero puedo arreglarlo. Haré lo que tú quieras, solo no me dejes. Sus manos intentaban tocar las mías. Yo las retiré. No quiero nada contigo, dije con calma. No después de todo esto, no después de lo que decidiste hacer por tu cuenta, no después de vender nuestra relación a cambio de beneficios y ascensos. Ella cayó hacia atrás, sentándose en el piso. ¿Qué hago ahora? Sollozó. Eso ya no es problema mío. Se quedó en shock. Como si por primera vez entendiera que no había un camino de regreso. Esa semana comenzamos el proceso formal de separación. Sin hijos, sin bienes complejos, todo fue rápido. Ella no luchó por nada. No tenía fuerzas. Yo me quedé con lo que era mío y ella se mudó a un apartamento pequeño, temporal. Mientras llenábamos los papeles, lloraba en silencio. No intentó negociar. No intentó manipular. Creó que la vergüenza no se lo permitía. Solo firmó. No le deseé mal. Pero tampoco la perdoné. Ella perdió su empleo definitivamente. El jefe fue despedido por conducta inapropiada y abuso de poder. Ella quedó marcada en el sector y tuvo que buscar trabajo en un área completamente diferente, empezando desde cero. A veces, la consecuencia más dura no es perder lo que tienes, sino darte cuenta de que lo perdiste por tus propias decisiones. Cuando ella se fue por última vez de la casa, sus últimas cajas, sus últimas cosas, me quedé parado en el marco de la puerta. Ella me miró con los ojos hinchados y dijo, «Ojalá algún día puedas perdonarme». Yo respondí, «No necesito perdonarte para seguir adelante». Y cerré la puerta. Actualización final. Han pasado 8 meses desde entonces. La casa está tranquila y mi mente también. Aprendí algo importante. La traición duele menos cuando entiendes que nunca fue culpa tuya. Que algunos sacrificios que la gente hace por la familia en realidad son sacrificios que cuestan la familia misma. Ella consiguió trabajo en otra ciudad. Supe por un amigo que ha dejado de frecuentar redes sociales, que se volvió más reservada, casi invisible. No me alegra su caída. Pero tampoco la extraño. Yo, por mi parte, retomé hábitos que había abandonado: caminar, leer, cocinar. He salido con un par de personas, sin prisa, sin miedo, sin cargas. A veces pienso en la versión de mi esposa que conocí hace años. La mujer pura, luminosa, divertida. La que se fue apagando cuando empezó a confundirse entre el éxito y la validación. Hoy entiendo que ya no era la misma desde hacía tiempo. Yo no la perdí cuando la delaté. La perdí meses antes, cuando decidió vender su dignidad por un ascenso. Cierro la historia diciendo esto. No todas las traiciones duelen igual. Algunas duelen como quemaduras. Otras como cortes. Pero la peor de todas es la que se disfraza de sacrificio por amor. Yo sobreviví a esa. Ella no. Y francamente, por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz. Mi esposo me fue infiel por internet, pero quien estaba al otro lado no era una mujer. Siempre pensé que, si alguna vez mi matrimonio se rompía, sería por algo grande, concreto, algo que pudiera ver y tocar: un perfume extraño, una camisa manchada, una mentira mal contada, un mensaje borroso en el teléfono a las 2 de la mañana. Ya saben, lo típico. Lo que todos esperan cuando escuchan la palabra infidelidad. Jamás imaginé que lo que destruiría mi vida no sería un cuerpo ajeno, sino una pantalla, una conversación digital, un hola, escrito desde una cuenta sin foto que llegó en el momento exacto en que mi esposo estaba más vulnerable y más aburrido de lo que yo creía. Y lo que nunca imaginé fue que había una persona esperando pacientemente a que él cruzara un límite para comenzar a exprimirlo hasta dejarlo deshecho. Lo peor no fue la infidelidad. Lo peor fue enterarme de todo no por él, sino por el propio extorsionador. Pero estoy adelantando mucho. Retrocedamos. Mi esposo y yo siempre fuimos una pareja normal, no perfecta, no de película, pero funcional. Teníamos nuestras rutinas, nuestras fricciones, nuestros silencios cómodos y otros que ocultaban cosas que ninguno de los dos quería discutir. Llevábamos 11 años juntos, y aunque a ratos la vida se sentía repetitiva, nunca pensé que esa repetición pudiera convertirse en la grieta exacta donde entraría alguien más. Todo empezó de forma tan absurda que ahora me da vergüenza admitirlo, con un juego en línea. Sí, un simple juego estúpido de celular que él descargó, para despejarse del trabajo.
Un juego donde se podía hablar con otras personas. Mujeres, hombres, pero principalmente había avatares femeninos, voces suaves, frases coquetas que parecían prearmadas. Yo lo veía reírse a veces mientras respondía mensajes, y no le di importancia, pensé que eran bromas entre jugadores. Él nunca fue un hombre especialmente social en redes, así que jamás imaginé que ese sería el escenario de una conexión emocional tan tóxica. La primera vez que noté algo raro fue una noche en la que él se llevó el teléfono al baño. No por unos minutos, sino por casi una hora. Cuando salió, estaba nervioso, distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Me dio un beso en la frente, dijo que estaba cansado y se durmió de inmediato. Pero yo no dormí. Algo se había movido dentro de mí, una intuición profunda que me hacía sentir algo había pasado. Con las semanas, él comenzó a volverse casi obsesivo con su teléfono. Notificaciones constantes. Conversaciones silenciosas. Bloqueaba la pantalla cada vez que yo pasaba cerca. Y empezó a acostarse tarde, diciendo que tenía trabajo atrasado. Nunca supe que trabajo era sinónimo de videollamadas con una mujer que le decía exactamente lo que él quería escuchar. Yo no soy tonta. Sé reconocer cuando otra mujer entra a la vida de un hombre, aunque sea digitalmente, pero cuando lo confronté, él se enfureció. Dijo que estaba exagerando, que solo era una amiga del juego, que no había nada, que por qué desconfiaba de él después de tantos años. Me hizo sentir paranoica. Me hizo sentir culpable y estúpida. Y yo, como muchas esposas que quieren mantener la paz familiar, solté el tema para no pelear. Pero él no lo soltó, no soltó nada. Con el tiempo comenzó a volverse más distante. No físicamente, porque seguía durmiendo conmigo y sentado a mi lado en el sofá, pero emocionalmente estaba en otra parte. En algún chat, en alguna notificación, en algún mensaje que esperaba ocultar cuando yo entraba al cuarto. Su humor cambió. Su manera de hablarme cambió. Empezó a defender la privacidad de su teléfono, algo que jamás había mencionado antes. Hasta que un día, después de una discusión más fuerte de lo normal, él desapareció por horas. Dijo que había salido a caminar. Que necesitaba aire. Que estaba estresado. Creía que la distancia era culpa mía, que quizá estábamos entrando en una etapa difícil y que debíamos hablar. Sentía que algo enorme se acercaba, pero no sabía si era un desastre o una transformación. Me aferré a la idea de que él solo estaba confundido, de que necesitaba espacio. De que quizá estábamos en esa parte del matrimonio donde todo se siente plano, pero se puede recuperar. No tenía idea de que ya no había nada que recuperar. Esa misma noche, mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Pensé ignorarlo, pero el nombre que apareció en la pantalla no era un nombre. Era un correo extraño. Una dirección incompleta. Y un mensaje previo visible. Última advertencia si no, sabes lo que sigue. Sentí un frío que me cortó la respiración. Mi primera reacción fue pensar que lo estaban amenazando por algo del trabajo. Pero cuando él salió de la ducha y vio que yo estaba cerca del teléfono, el terror en su rostro fue suficiente para entender que esa amenaza no tenía nada que ver con su empleo. Y tenía todo que ver conmigo. Fue el comienzo del final. Lo que descubrí después, la infidelidad digital, las fotos, los pagos, las promesas, las conversaciones, la manipulación, la extorsión creciente, no fue lo que más me destruyó. Lo que me destruyó fue saber que él lo ocultó hasta que ya no pudo más. Que no me dijo la verdad para salvar nuestro matrimonio, sino para salvarse a sí mismo. Y ni siquiera cuando confesó lo hizo por amor. Lo hizo porque el extorsionador ya le había escrito directamente a mí. Esa noche entendí que el engaño no siempre llega en forma de labios ajenos. A veces llega en notificaciones, en mensajes borrados, en pantallas que brillan en una habitación oscura. Y cuando explota, arrasa con todo. Actualización 1. Cuando publiqué la primera parte, varios me preguntaron si él finalmente habló conmigo esa noche. La respuesta es sí, pero no como un acto de honestidad o arrepentimiento. Más bien porque ya no tenía escapatoria. Lo voy a explicar desde el principio, porque jamás imaginé que un matrimonio pudiera desmoronarse tan rápido en cuestión de horas. Después de ver ese mensaje extraño en su teléfono,
última advertencia, acompañado de una dirección incompleta que me heló la sangre. Él salió del baño con la toalla en la cintura y una expresión que nunca había visto en 11 años de relación. No era miedo normal. Era pánico puro. Pánico de alguien que sabe que su castillo de mentiras está por derrumbarse. No toques mi teléfono, fue lo primero que dijo, con la voz quebrada, como si yo hubiera estado a punto de desactivarle una bomba. Yo no toqué nada. Solo lo miré. Y en ese silencio él entendió que yo entendía algo. No sabía el qué. Pero sabía que era algo sucio. ¿Qué estás escondiendo? Pregunté, tratando de controlar mi voz para no sonar desesperada. Él tragó saliva y comenzó a respirar rápido, como si estuviera a segundos de un ataque de pánico. Caminaba por la habitación, buscaba palabras, se agarraba la cabeza. No es lo que piensas, dijo, la frase favorita de los culpables. Necesito que me escuches, por favor. Todo se me salió de control. No quería que pasara así. ¿Qué se te salió de control? ¿Qué se te salió de control? Volví a preguntar, ya con mi paciencia agotándose. No respondió. Y ahí empezó la primera parte del derrumbe. Ese mismo minuto su teléfono vibró otra vez. Él corrió hacia la mesa de noche como si fuera un niño pequeño intentando esconder un juguete roto. Pero llegó tarde. La notificación apareció en la pantalla, corta pero devastadora. Tienes 24 horas. Tu esposa merece saber. El mundo dejó de hacer ruido. Mi corazón también. Yo solo dije: dámelo. Él negó con la cabeza, desesperado, como si darle ese teléfono significara su muerte. Solo, dame 5 minutos, suplicó. Déjame explicarte primero. No sé qué me impulsó, orgullo, enojo, dignidad, instinto, pero salí del dormitorio sin decir más. Me encerré en la sala mientras él se quedaba solo, respirando como si se estuviera ahogando. 15 minutos después salí. Él estaba afuera, esperándome con los ojos rojos, las manos temblando. La voz rota. Se sentó frente a mí como si fuera un niño confesando algo imperdonable. He estado hablando con alguien por internet, dijo, sin rodeos, como si esa fuera la parte difícil. No dije nada. No iba a facilitarle el camino. Al principio era una tontería, siguió. Un juego. Una conversación. Nada serio. Con una mujer. Sí, bueno. Yo pensé que sí. Yo pensé que sí, cayó como un cubo de agua fría. Yo me crucé de brazos. Sigue. Él respiró hondo. Empezó siendo coqueteo, fotos, tonterías. Yo sabía que estaba mal, pero no podía parar. Ella me hacía sentir importante, me sentía más hombre. No sé. Una tontería. Pero, cerró los ojos, pero no era una mujer. Todo dentro de mí se tensó. ¿Qué era? Pregunté. Un hombre. O varios. No lo sé. Un grupo, creo. ¿Te estabas mensajeando con un hombre creyendo que era una mujer? Sí. ¿Y no dejaste de hablarle cuando supiste? No, porque ya era tarde. Mi mente procesó eso rápido. Tarde para parar. Tarde para corregir. Tarde para borrarlo. ¿Qué querían? Al principio, nada, pero luego, hizo una pausa larga, empezaron a pedirme dinero. Mi estómago se hundió. ¿Cuánto? Al principio poco. Después, más. Mucho más. Mi voz salió fría. Desconocida incluso para mí. ¿Cuánto has pagado? Él se tragó las lágrimas. En total, casi $5.000. Se me helaron las piernas. Sentí que iba a vomitar. ¿5.000? Tenía miedo, amor. Yo, no sabía cómo salir. Me tenían fotos, vídeos, capturas. Yo, los dejé entrar. Y siguieron. Y siguieron amenazándome. ¿Y no pensaste decirme? Te iba a destruir. No quería lastimarte. Quería resolverlo solo.
Ahí me reí. No una risa feliz. Una risa rota. ¿Resolverlo solo? ¿Te das cuenta que no resolviste nada? ¿Te das cuenta de que no solo me engañaste, sino que, además, pusiste en riesgo nuestra vida, nuestra cuenta, nuestra privacidad, nuestra seguridad? ¿Qué clase de persona hace eso? Él lloró. Yo no. Yo ya no tenía lágrimas. Yo tenía hielo en la sangre. Lo siento, dijo, intentando tocarme. Por favor, no pienses que no te amo. Me equivoqué. No quería perderte. Yo solo. En ese momento, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez no lo dejó sonar. Lo desbloqueó temblando y me lo pasó. Léelo tú. El mensaje decía: Hola, querido idiota. Ya que no respondes, voy a hablar directamente con tu esposa. Ella debería saber que su marido anda mandando fotos por internet. Tienes 24 horas. Después de eso, no puedo garantizar nada. Y debajo, una vista previa de un archivo. IMG-2087, MOV. Un archivo de vídeo. Un vídeo de él. Un vídeo sexual de él. Y me dijo: Amor, ese vídeo existe. No puedo borrarlo. No sé cuántas copias tienen. No sé qué van a hacer. Ya intenté todo. Y ahora creo que sí te lo van a enviar. Mi piel se enfrió. Mi corazón también. Lo miré. Y ahí lo entendí todo. No me vino a confesar porque era valiente. Me vino a confesar porque él ya no podía detener la bomba que estaba a punto de estallar. No tenía otra opción. Y quería que yo amortiguara la explosión con él. Pero no lo iba a hacer. Fue en ese instante que supe que mi vida cambió para siempre. La versión del que yo conocía había muerto. Y la que tenía frente a mí era un extraño dispuesto a destruirme para salvarse. Esa noche dormimos en la misma casa, pero no en la misma realidad. Y yo sabía que lo peor apenas estaba empezando. Actualización 2. Después de la confesión, no dormí. No podía. Él se acurrucó al borde de la cama como un niño asustado, pero yo no podía ni mirarlo. No sabía si sentía más repulsión, más tristeza o más miedo. Era como estar acostada con un desconocido que había usado mi casa, mi confianza y mis 11 años de vida como si fueran accesorios descartables. Él se quedó dormido del cansancio emocional, pero yo permanecí despierta, escuchando cada vibración de su teléfono, cada movimiento suyo, cada sonido de la casa, como si todo pudiera romperse en cualquier momento. La madrugada fue silenciosa, pero dentro de mí había un ruido constante, la indignación que se mezcla con la humillación. A las 6:47 de la mañana, mi teléfono vibró. Mi teléfono, no el suyo. No estaba preparada. La notificación decía: solicitud de mensaje de usuario desconocido. El texto previo decía: Hola, ¿eres la esposa? Sentí el pecho comprimirse. Mi corazón pasó de latir a golpear. Deslicé para ver el mensaje completo. Lo que leí fue la confirmación de que mi vida había dejado de ser mía. El mensaje decía: sé que esto va a ser difícil de leer, pero creo que mereces la verdad. Tu esposo ha estado enviando fotos y vídeos muy personales. Tengo todo archivado. No quiero hacerte daño, pero él no está cumpliendo lo acordado. Necesito que entiendas que esto no es un juego. Si él no responde hoy, tendré que compartirte el material. Y debajo, una miniatura borrosa de un vídeo. No lo abrí. No tuve que hacerlo. Mi esposo seguía durmiendo, ajeno a que la tragedia ya había cruzado la puerta sin pedir permiso. Me quedé ahí, con el celular en la mano, con la respiración cortada. Sentía que algo dentro de mí se había roto de forma irreversible. Me levanté despacio, salí del cuarto y me encerré en el baño. Ahí, en silencio, con la puerta cerrada, respondí. Mi mensaje fue: no quiero ver nada. No voy a negociar. Lo que sea que tengas, guárdalo. Esto ya no es problema mío. Hablaré con mi abogado. Lo envié y lo bloqueé.
Me quedé mirando el espejo con los ojos llenos de una furia que nunca había sentido antes. Cuando salí del baño, él seguía dormido, pero al abrir mis datos móviles, el teléfono vibró 10 veces seguidas. Era él. El extorsionador no había perdido tiempo. Porque aunque yo lo había bloqueado, a él sí le seguía escribiendo. Habían llegado mensajes como: tu esposa ya sabe. Te lo advertí. Ahora sí tienes 12 horas. Y voy a ser más claro. Si no llega el pago, se lo envío a toda tu familia. Y también a tu trabajo. No juegues conmigo. Mi estómago se revolvió. Era como ver a un depredador jugando con su presa. En ese momento, él se despertó, vio mi cara y se incorporó de golpe. ¿Qué pasó?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. Solo extendí mi teléfono. Te escribió y a mí también. Su rostro se vació por completo. Una expresión que nunca había visto. Pánico absoluto. ¿Qué te dijo? Todo lo que tú me ocultaste. Se tomó la cabeza entre las manos, como si el mundo se le estuviera derrumbando encima, y probablemente sí, pero ya no me conmovía. Ya no me activaba nada dentro, más que una ira silenciosa. Él hablaba, explicaba, lloraba, tartamudeaba, pero yo ya no estaba ahí emocionalmente. Yo ya había cruzado la línea de no retorno. Lo que siguió fue el verdadero estallido. Él empezó a insistir en que no podía dejarlo, que lo iban a arruinar, que lo iban a despedir, que todo iba a salir a la luz, que necesitaba que trabajáramos juntos en esto. Yo lo miré con un nivel de frialdad que jamás había mostrado. ¿Trabajar juntos? ¿Después de que engañaste a tu esposa con un desconocido? ¿Después de que enviaste vídeos sexuales? ¿Después de que usaste dinero de la casa para pagar extorsiones? ¿Después de que mentiste con todo esto? ¿Después de poner en riesgo mi vida, mi privacidad, mi dignidad? ¿Qué exactamente de todo eso se supone que es conjunto? Él cayó de rodillas. Literalmente de rodillas. Por favor, no me dejes solo en esto. No puedo con esto. No sé qué hacer. Te juro que si te vas, no sé qué me va a pasar. Ese fue el primer momento en que tuve un poco de miedo de él. No porque fuera violento, sino porque estaba emocionalmente inestable. Cuando una persona se ve acorralada, puede hacer cualquier cosa. Di un paso atrás. Le señalé el teléfono. Tú te metiste en esto, tú lo vas a resolver, yo no te voy a salvar de algo que tú mismo creaste. Él lloraba en el piso. Yo temblaba por dentro, pero por fuera me mantenía firme. Y justo cuando pensé que la mañana no podía empeorar, sucedió lo peor. Mi teléfono vibró otra vez. Una nueva notificación. No era un mensaje privado. Era un correo. Un correo enviado a mi dirección. El asunto decía: material privado de tu esposo, prueba 1 de 3. El remitente era una cadena aleatoria. Lo abrí. Y ahí estaba. Un screenshot de su videollamada, con su cara. Un frame congelado. Innegable. Inconfundible. Indestructible como prueba. El extorsionador ya había comenzado a enviar cosas. Ya no eran amenazas. Era acción. Él vio mi cara y comenzó a gritar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te mandó? No respondí. Ni siquiera lloré. Solo le dije: se acabó. Tengo muchas cosas más que contar. Porque esto no se detuvo ahí. Después de ese correo vinieron llamadas, más correos, amenazas nuevas, y un giro que cambió por completo el curso de mi decisión. Actualización 3. Después del correo con el screenshot, mi cuerpo entró en un estado extraño, estaba en una especie de entumecimiento emocional. Fue como si de pronto mi cerebro hubiera encontrado un interruptor interno que decía: protección activada. Yo sabía que la humillación era real. Yo sabía que ya no había forma de revertir nada. Y, sobre todo, sabía que él no iba a detener el desastre. Porque ya no era un problema técnico o financiero. Era un problema moral.
Era un problema de quién era la persona con la que yo había vivido 11 años. A partir de ese momento actué como una mujer que está evacuando una casa en llamas. Llamé a mi hermana, le pedí que pasara a buscarme, tomé mis cosas personales básicas, guardé documentos importantes y me paré frente a él sin temblar. Me voy, le dije. Por favor, no hagas esto, respondió él, con una desesperación que ya no me movía nada. Ya lo hice. Agarré mi bolso. Pero justo cuando me dirigía a la puerta, él me detuvo. No físicamente. Con una frase que jamás pensé escucharle. Voy a pagar lo que pidan, dijo, con un tono frío, decidido, casi fanático. Voy a hacer lo que sea, no voy a permitir que destruyan mi vida, y si tú no quieres ayudarme, lo haré solo. Ese es el punto, respondí. No voy a hundirme contigo. No lo entiendes, continuó, respirando agitado. No puedo dejar que esto llegue a mi trabajo, no puedo dejar que esto llegue a mi familia. Si para detenerlo tengo que darles todo, lo haré. Supe en ese momento que él estaba cruzando una línea peligrosa. No por pagar, sino porque vi en sus ojos algo que no había visto desde que empezó todo. Sumisión completa, obsesión, desesperación sin inteligencia. Él ya no estaba pensando como un hombre que quería arreglar algo. Estaba pensando como alguien que entregaría cualquier cosa, dinero, información, acceso, dignidad, con tal de apagar un incendio imposible de apagar. Deja que lo maneje la policía, le dije. No, respondió de inmediato. No voy a exponerme más, no voy a dejar evidencia, no voy a quedar como un idiota frente a nadie. Estoy manejándolo. Estás alimentando al monstruo, dije yo. Es la única forma. Ese fue el último momento en que intenté razonar. Me fui con mi hermana y él se quedó en la casa. Y durante los siguientes días, no hizo otra cosa que hundirse más. Lo sé porque me lo contó después mi cuñada y porque él dejó mensajes de voz tan largos y desesperados que los borré casi sin escucharlos. El extorsionador le había pedido más dinero, más fotos, más información sobre mí, acceso a ciertos documentos. Incluso intentó que él instalara un programa en su computadora. Y él estuvo a punto de hacerlo. Porque cuando un hombre está emocionalmente quebrado, humillado, adicto a la culpa, y temeroso de perder su reputación, puede perder la brújula moral por completo. La línea final la cruzó cuando intentó pedirle dinero a su suegra, mi madre, sin decirle el motivo. Quería $5.000 más, le dijo que era urgente, que era, por un problema de trabajo. Cuando mi mamá me llamó para preguntar qué estaba pasando, se me cayó el alma. Lloró al teléfono porque no entendía, yo tampoco podía explicar, pero sí podía protegerla. Ahí supe que él ya no era un hombre desesperado, era un hombre peligroso. Un hombre capaz de hundir a cualquiera para salvarse a sí mismo. Al ver que no conseguía el dinero de mi madre, el extorsionador subió la apuesta. Empezó a escribir correos haciéndose pasar por él. Intentó entrar a sus redes. Intentó contactar a gente del trabajo. En medio de ese caos, él me llamó llorando. No puedo más, creo que voy a hacer una estupidez. Ese fue el último cordón que me quedaba con él. El miedo a que él se lastimara, llamé a su hermano, llamé a su madre. Llamé a 2 amigos suyos. Lo encontraron totalmente alterado, encerrado, con cortinas cerradas y con días sin dormir. No había comido. No había ido al trabajo. Tenía mensajes de extorsión abiertos por todo el celular. El hermano llamó a la policía, le confiscaron el teléfono, le hicieron un reporte. Le recomendaron terapia de emergencia. Por otro lado, yo no volví a la casa, pero sí hice algo que no pensé que tendría la fuerza de hacer. Llamé a un abogado y pedí el divorcio. Han pasado meses desde entonces. El extorsionador desapareció cuando intervino la policía. Nunca supimos si era uno o varios. Nunca se pudo rastrear exactamente de dónde venían las amenazas. Pero dejó de escribir al saber que el caso se estaba investigando formalmente. Mi esposo, o mejor dicho, mi exesposo, está en terapia. Perdió su trabajo por ausencias y por problemas personales que afectaban su rendimiento. Se mudó con su hermano, ha intentado disculparse 1000 veces.
Pero ya no tengo nada que escuchar. El día que firmamos los documentos de divorcio, me dijo. No puedo creer que todo esto empezó por un juego. Y yo respondí. No empezó por un juego. Empezó por la primera mentira que te contaste a ti mismo. Que nada de eso importaba. Salí de esa oficina con una calma que no sentía desde antes de todo esto. Una calma fría, limpia, finalmente mía. Hoy vivo sola, mis cuentas son mías, mis contraseñas son mías, mi paz es mía. Y aunque todavía siento un nudo en el estómago cuando veo una notificación desconocida, ya no vivo esperando el próximo desastre. Mi vida ahora es simple. Silenciosa. Y aunque jamás se lo desearía a nadie. Agradezco que todo explotara. Porque si no hubiera pasado así, yo seguiría casada con un hombre que no sabía que era capaz de darme una puñalada por la espalda. Y ahora, mi libertad, mi claridad, mi nueva vida, valen más que cualquier matrimonio. Sospeché de mi esposa, pero fue mi hijo quien reveló la peor traición. Voy a contarlo como lo viví, no como debería haber sido. Porque si lo cuento como debería haber sido, suena simple. Me casé, tuvimos un hijo, compramos una casa, conocimos a los vecinos y un día todo se rompió. Pero la realidad no se rompe de golpe, no así. La realidad se va agrietando en detalles que uno elige ignorar porque aceptarlo significaría admitir que la vida que construiste no es tan sólida como creías. Y a veces, esos detalles tienen nombre, tienen una casa al lado de la tuya y empiezan por tocar la puerta para saludar. Cuando nos mudamos al vecindario, yo estaba orgulloso. Era una casa sencilla, pero era nuestra primera casa propia. La hipoteca llevaba nuestro nombre, el cuarto de nuestro hijo tenía la pared pintada del color que él escogió, el patio era lo suficientemente grande para una pequeña piscina inflable en verano y una parrilla los fines de semana. Para mí, eso era el sueño, estabilidad, rutina, un lugar al que siempre regresar. Mi esposa parecía feliz. Al menos eso creía yo. Sonreía cuando le enseñaba cómo iríamos decorando cada espacio, se emocionaba con la cocina, con el comedor, con la idea de hacer noches de juegos con otras parejas cuando conociéramos a más gente. Yo trabajaba bastante, salía temprano y a veces volvía tarde, pero nunca sentí que ella estuviera sola. Nuestro hijo llenaba la casa de ruido y ella solía decir que eso era suficiente. El vecino de al lado apareció casi desde el primer día. Se llamaba Gabriel. Se presentó con una sonrisa y una cerveza en la mano, como si estuviera posando para un comercial. Cualquier cosa que necesiten, aquí estoy, dijo. Era de esos tipos extrovertidos que parecen conocer a todo el mundo, que se llaman por el nombre con medio vecindario, que se quedan en la acera conversando una hora con cualquiera. Yo no soy así. Soy más bien tranquilo, reservado. Lo saludé, le agradecí el gesto, intercambiamos un par de frases sobre la zona, la basura, los horarios, y nada más. Me pareció simpático, nada fuera de lo normal. Con el tiempo me fui dando cuenta de que hablaba mucho más con mi esposa que conmigo. Y tenía sentido, en teoría, ella pasaba más tiempo en casa, llevaba al niño al parque, sacaba la basura, recogía paquetes, estaba presente cuando él salía a lavar su carro, a barrer la entrada, a tomar aire. Ella me contaba que él se había divorciado hacía poco, que tenía un hijo que vivía en otra ciudad, que estaba tratando de recomponer su vida. A mí me daba igual. No porque fuera mala persona, sino porque yo estaba en otra cosa, trabajo, cuentas, arreglos, mantenimiento. Para mí, Gabriel era el vecino que se acaba de divorciar y nada más. Los primeros meses no hubo nada raro. Al menos nada que yo pudiera señalar. Él a veces tocaba la puerta para preguntar si tenía una herramienta, si podía prestarle algo, si sabía tal cosa de la administración del condominio. Otras veces, cuando yo llegaba, los veía conversando en la acera, con nuestro hijo jugando alrededor. Yo saludaba, ella me sonreía, él hacía algún comentario ligero y cada uno seguía su camino. No voy a mentir, hubo veces en las que sentí una ligera incomodidad, un cosquilleo interno al verlos tan en confianza, pero me repetía que no podía convertirme en ese tipo de marido inseguro que sospecha de todo. Pensaba, es solo un vecino, no seas ridículo. El primer aviso no vino de mi esposa, ni de mi hijo, ni siquiera de él. Vino de una vecina. Una señora mayor, de esas que saben todo lo que pasa en la calle sin necesidad de salir mucho de su casa. Un sábado por la tarde, mientras yo guardaba cosas en el carro, ella se acercó con una bolsa de basura en la mano, fingiendo que solo pasaba por ahí de casualidad. Me saludó, me preguntó qué tal todo, si ya nos sentíamos instalados,
si el niño estaba contento con el barrio. Luego, con esa voz que usan las personas cuando quieren decir algo sin decirlo, soltó. Por aquí se ve de todo, mijo. Las casas parecen tranquilas, pero las paredes guardan cada cosa. Yo sonreí por cortesía, sin saber a dónde iba. Ella suspiró, miró hacia la casa de Gabriel y luego a la mía. Solo te digo una cosa, añadió. A veces uno confía demasiado en la gente que tiene demasiado cerca. La frase se me quedó dando vueltas en la cabeza. Le pregunté qué quería decir, casi riéndome, tratando de mantener el tono ligero. Ella se encogió de hombros. No quiero meterme donde no me llaman. Solo, pon atención. Hay puertas que se abren cuando tú no estás. Esa noche, mientras cenábamos, miré a mi esposa de otra forma. No con desconfianza, pero sí con curiosidad. Le pregunté qué tal el día, si el vecino había pasado. Ella me dijo que sí, que había estado un rato en el patio porque nuestro hijo insistió en enseñarle un dibujo. Me contó que le había hablado de su ex, de lo difícil que era no ver a su propio hijo. Lo dijo con una mezcla de pena y empatía. Yo no le dije nada de la vecina, no quería sonar paranoico. Pero algo adentro de mí se movió. Una grieta mínima. Los días siguientes empecé a notar lo que antes no veía. Detalles. Cuando llegaba temprano del trabajo, más de una vez encontré a Gabriel en la puerta de nuestra casa, apoyado en el marco, hablando con ella. A veces estaban en la acera, riéndose de algo mientras nuestro hijo jugaba sobre la grama. Otras veces, él estaba en nuestro patio trasero ayudando a mover algo, a arreglar alguna tontería. Cada vez que yo aparecía, los dos cambiaban la postura un poco. Nada escandaloso, pero lo suficiente como para que mi estómago se apretara. Una mano que se aparta rápido, una risa que se corta de golpe, una frase que queda inconclusa. Empecé a preguntarle más cosas a mi esposa. No en interrogatorio, pero sí con más detalle. Ella decía que solo se sentía mal por él, que era un buen tipo al que la vida le había dado duro, que yo era muy serio y que no tenía nada de malo hablar con alguien de vez en cuando. Cuando le dije que quizás era demasiado cercanía, me respondió que exageraba, que si él fuera mujer nadie diría nada. Y tenía razón, en parte. Eso era lo que más me confundía, que no tenía pruebas, solo intuiciones, y yo siempre he sido alguien que necesita ver antes de acusar. Quien empezó a darme pistas claras no fue ni la vecina ni mi esposa. Fue mi hijo. Los niños no entienden de secretos, ni de apariencias, ni de límites emocionales. Entienden lo que ven, lo que sienten y lo repiten con la brutal honestidad de quien todavía no sabe lo que es medir sus palabras. Un día, mientras jugábamos con unos carritos en el piso de la sala, me dijo, como si hablara de cualquier cosa. Papi, hoy vino Gabriel otra vez. Ah, sí. Le respondí, intentando sonar indiferente. ¿Y qué hicieron? Mami y él estaban hablando en la cocina, dijo. Yo quería que jugara conmigo, pero me dijo que esperara afuera. Se reían mucho. Me tragué la incomodidad. Otro día, en el carro, de camino al colegio, soltó. Mami dice que no te diga todo porque tú te enojas. Sentí el volante más pesado de repente. ¿Qué no me digas qué? Pregunté, tratando de que la voz no se me quebrara. Nada, respondió, bajando la mirada hacia sus zapatos. Cosas de grandes. Ahí supe que algo estaba mal. Que no era solo una señora chismosa, ni una esposa empática, ni un vecino amigable. Algo se estaba moviendo debajo de mi nariz y yo no tenía idea de hasta dónde había llegado. A partir de ese momento, empecé a mirar mi casa con otros ojos. El timbre ya no era solo el timbre, era la posibilidad de que él estuviera del otro lado. La risa de mi esposa ya no era solo alegría, era una pregunta. ¿Para quién es esa risa? El patio ya no era solo el patio, era un escenario. Yo no dije nada todavía, pero por dentro me empezaba a preparar para ver algo que no quería ver. Es como cuando sientes que se avecina una tormenta. Todavía hay sol, pero el viento ya no es el mismo. El día que lo vi, de verdad, fue un martes. Lo recuerdo bien porque los martes suelo salir más tarde del trabajo, pero ese día un cliente canceló y me dejaron ir antes. No avisé. No por mala intención, simplemente quería sorprender a mi hijo, pasar por él a la escuela y luego llegar a casa para una tarde tranquila. Cuando doblé la esquina de la calle y vi nuestra casa, mi corazón latía normal. No sospechaba nada concreto. Estacioné el carro frente al garaje, me bajé con la mochila de mi hijo todavía en el asiento de atrás y escuché algo que me hizo detenerme. Risas, eran risas de adultos, de esas risas bajas, cómodas, que se dan entre personas que se sienten demasiado gusto. La puerta del patio trasero estaba entreabierta.
Me acerqué sin hacer ruido, no porque quisiera espiar, sino porque el instinto me dijo que lo hiciera. A través del vidrio de la puerta corrediza los vi, mi esposa y Gabriel en la cocina. Ella apoyada en el mesón, él muy cerca, demasiado cerca, con una mano sobre la encimera, casi encerrándola. La forma en que ella lo miraba no era la forma en que se mira a un vecino. La forma en que él se inclinaba hacia ella no era la de alguien que viene a preguntar por la basura. No los vi besándose. No vi nada explícito. Pero a veces no hace falta ver un beso para saber que ya cruzaron líneas hace rato. La intimidad estaba ahí, flotando en el aire, palpable. Mi primer impulso fue entrar gritando. Hacer ruido. Romper algo. Pero me quedé quieto unos segundos, sintiendo como el corazón se me subía a la garganta. Cerré los ojos un momento, respiré hondo, abrí la puerta corrediza con más fuerza de la necesaria. El golpe del riel contra el tope hizo que los dos se separaran de inmediato, como si alguien hubiera interrumpido una escena que no estaba destinada a tener público. Ella se sobresaltó, se llevó la mano al pecho. Él dio un paso atrás, se aclaró la garganta, forzando una sonrisa. «Oh, llegaste temprano», dijo ella, con esa voz que usa uno cuando lo cogen en algo y quiere ganar tiempo. «Sí», respondí, mirando a los dos alternativamente. Se ve que lo estaban pasando bien. El ambiente se volvió espeso, incómodo. Gabriel murmuró algo sobre que ya se iba, que estaba solo pasando un rato, que habían estado hablando de cualquier tontería. Yo no le quité la mirada de encima. En mi cabeza se cruzaban imágenes, intuiciones, las frases de la vecina, las palabras de mi hijo. No tenía una foto, no tenía un video, pero tenía algo más fuerte, la certeza incómoda de quien deja de negar lo evidente. No dije mucho ese día. No fue la gran explosión. Fue más bien el principio del derrumbe. Esa noche, por primera vez desde que nos casamos, no dormimos en la misma cama. Tomé una almohada, una sábana y me fui al cuarto de huéspedes. Ella vino atrás de mí, preguntando qué hacía, que exageraba, que no había pasado nada, que solo hablaban, que yo estaba imaginando cosas. Yo le dije que no quería discutir, que necesitaba espacio, que no me sentía cómodo siguiendo como si nada. Ella se puso a llorar, a decir que yo le estaba juzgando, que seguro era culpa mía por estar siempre cansado, siempre ocupado, siempre ausente. Pero ese discurso no surtió efecto esa noche. Algo en mí ya había cambiado. Me acosté en la cama extraña del cuarto vacío y miré el techo largo rato, escuchando la puerta de nuestro cuarto abrirse y cerrarse, sus pasos de un lado a otro, su llanto amortiguado. No dormí. No sé en qué momento pasé de estar casado a estar viviendo en la misma casa que mi esposa como si fuéramos dos desconocidos. Solo sé que esa fue la primera noche que me sentí más invitado que dueño en mi propia vida. Todavía no sabía hasta dónde había llegado todo. Todavía quería pensar que quizá no había sido para tanto, que tal vez no habían pasado la raya. Todavía quería creer que podía salvar algo por el bien de mi hijo. Lo que no imaginaba era que no iba a ser ni una vecina, ni un mensaje de texto, ni una foto los que terminaran de abrirme los ojos. Iba a ser mi propio hijo, con los ojos llenos de lágrimas, diciéndome algo que ningún niño debería tener que decirle a su padre. Y después de eso, ya no hubo vuelta atrás. Actualización 1. Dormí mal. Dormir es una palabra elegante. En realidad, cerré los ojos por ratos y dejé que los pensamientos se atropellaran unos con otros hasta que el cielo empezó a aclararse por la ventana del cuarto de huéspedes. Mi hijo se despertó temprano, como siempre. Lo escuché en el pasillo, arrastrando su mantita, buscando a su mamá primero. Después escuché la puerta del cuarto abrirse y sus pasitos acercándose a donde yo estaba. «Papi, ¿por qué estás aquí?», preguntó desde el marco de la puerta. Me senté, tratando de suavizar la voz, de no asustarlo más de lo necesario. «Tu papi solo necesitaba espacio anoche», le dije. «A veces los adultos discutimos y es mejor descansar separados». Se acercó, subió a la cama y se acurrucó en mis piernas. Me abrazó el cuello con una fuerza que no era típica en él. No era solo porque me había extrañado. Era otra cosa. Algo más pesado. «Papi», susurró, casi sin aire. «Tengo que decirte algo». Mi pecho se apretó. «Dime, mi amor». «Pero mami dice que no, que eso te va a poner triste», apretó los labios, como conteniendo un llanto que trataba de escapar. Lo tomé suavemente de los hombros. «No te preocupes por eso. Puedes decirme lo que quieras. No me voy a enojar contigo, ¿ok?», asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Gabriel», dijo en un hilo de voz.
Gabriel me dijo que quiere ser mi papá. Sentí un golpe en el estómago. Literal. Como si alguien me hubiese metido un puñetazo sin advertencia. Todo el aire que tenía en el cuerpo desapareció en un segundo. Tuve que agarrar el borde de la cama para no mostrar lo que sentía. Él siguió hablando, nervioso, mirando sus manos. Me dijo que si mami y él se quieren mucho, él puede ser mi papá nuevo, soltó un sollozo. Pero yo no quiero un papá nuevo. Yo ya te tengo a ti. Se abrazó a mí llorando. Y ahí fue cuando supe, sin margen de duda, sin necesidad de cámaras ni testigos, que la línea se había cruzado tan lejos que ya no había forma de justificar lo injustificable. Un hombre puede perdonar muchas cosas. Puede perdonar un mensaje inapropiado, un desliz emocional, incluso, algunos, un engaño carnal. Pero que otro hombre, un vecino, un extraño, se acerque a tu hijo y le diga que quiere ocupar tu lugar. Eso es una ofensa que desafía lo instintivo, lo primario, lo más profundo del ser. Me levanté con mi hijo aún en brazos. Lo abracé con fuerza, tratando de no temblar. Escúchame bien, le dije, levantando su carita hacia mí. Tú solo tienes un papá. Y soy yo. Nadie puede quitarte eso. Nadie. Él asintió mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. No le digas a Gabriel eso, ¿ok? No tienes que hablar con él si no quieres. Solo dímelo a mí. No quiero verlo más, susurró. No tienes que verlo. Lo dejé con unos juguetes en la sala y fui directo al cuarto. Mi esposa estaba en la cama, sentada al borde, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me miró como si esperara una tregua. Tenemos que hablar, dije, con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Ella abrió la boca para hablar, para lanzar alguna excusa o algún intento de minimizar las cosas, pero yo levanté la mano. No hablemos de lo que vi, dije. No hablemos de cómo lo interpreté. No hablemos de que solo fue una conversación, ni de que yo exageré. Ella bajó la mirada, avergonzada. Hablemos de lo que Gabriel le dijo a nuestro hijo. Ella se congeló. ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué quiere ser su papá? Él no diría eso, murmuró. ¿Me estás diciendo que mi hijo lo inventó? No pudo responder. Los labios le temblaron. Se los mordió. Sus ojos se llenaron de terror. No de culpa. De miedo. Porque sabía exactamente lo que eso significaba. Necesitamos hablar los tres, soltó, desesperada. Lo que necesitamos, dije, es que yo vaya a hablar con él. Ella se levantó de golpe. No. Por favor, no vayas. Él no quiso decirlo así, yo debí decirle que no hablara tanto, él solo estaba tratando de... ¿Tratar de qué? La interrumpí. ¿De reemplazarme? ¿De jugar a la familia contigo mientras yo me rompo el lomo trabajando, mientras yo pago esta casa, mientras yo pago todo? Ella rompió a llorar, de forma fea, desesperada, casi histérica. No pasó nada entre nosotros, repetía. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Pero ya era tarde. No era solo si pasó algo. Era que había un tercer adulto prometiéndole a mi hijo un padre nuevo mientras yo dormía en la habitación de al lado. Salí de la casa sin decir más. Atravesé la entrada de mi casa, el césped, y toqué la puerta del vecino con golpes secos, fuertes, que sonaban como yo me sentía por dentro. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, su cara cambió de color. Blanco. Después rojo. Después un tono que solo tienen los cobardes cuando saben que los descubrieron. Tenemos que hablar, le dije. Claro, hermano, ¿qué pasa? No me llames hermano, gruñí. Lo empujé, no con violencia, pero sí con la fuerza justa, y entré a su sala. Cerré la puerta detrás de mí. Él dio un paso atrás. ¿Qué estás haciendo? Quiero que me digas, palabra por palabra, lo que le dijiste a mi hijo. Yo, no sé de qué. No lo dejé terminar. Si dices una sola mentira, le advertí, acercándome, te juro que no respondo por mí. Él tragó saliva. Retrocedió un poco más. Yo solo le dije que él era como un hijo para mí. ¿Y qué quería ser su papá? Se quedó mudo. Bajó la mirada. Y eso fue suficiente. Agarré la mesa de centro y la empujé hacia un lado con un golpe seco. Él dio un salto hacia atrás. No me provoques, dijo, levantando las manos. Me provocaste cuando le hablaste a mi hijo de ser su papá, le escupí en la cara. Me provocaste cuando te metiste en mi casa. Cuando cruzaste mis límites. Cuando hablaste con mi esposa como si fueras algo más que un vecino patético que no sabe respetar familias ajenas.
Él levantó el mentón, quizá tratando de recuperar algo de dignidad. Tu esposa también quiso hablar conmigo, dijo. Ahí sí estuve a un segundo de romperle la cara. Literalmente. Sentí como los puños se me cerraban solos. Di un paso hacia él. Él retrocedió, tropezó con su propio sofá. Vas a mantenerte lejos de mi esposa, le dije con la voz más baja y peligrosa que jamás había usado. Y mucho más lejos de mi hijo. Él asintió rápido. ¿Estamos claros? Sí, claro. Si vuelvo a enterarme de que cruzaste la línea, me acerqué aún más. Te saco de este vecindario con mis propias manos. Salí de su casa dejando la puerta abierta. Ni siquiera miré atrás. Cuando volví a la mía, mi esposa estaba llorando en la cocina. Y por primera vez no sentí compasión. Sentí distancia. Sentí que ya no éramos un equipo. Sentí que estaba cuidando a mi hijo solo, aunque el techo dijera que seguíamos siendo una familia. Esa noche hice algo que había evitado durante días. Busqué un abogado. Y le dije una sola frase. Quiero proteger a mi hijo. Y quiero salir de esto con la casa y con la custodia compartida. Ahí empezó el verdadero final. No el emocional. El legal. Y yo iba preparado para dar la pelea. Actualización 2. Me tomó horas calmarme después de enfrentar al vecino. No porque me sintiera culpable, sino porque estaba tratando de no romperme frente a mi hijo. Él seguía inquieto, silencioso, pegado a mí como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Mi esposa, por su parte, estaba hecha un desastre, ojos hinchados, respiración temblorosa, manos inquietas. Pero yo ya no la veía del mismo modo. Había una distancia emocional que no había estado ahí el día anterior, una brecha que se abrió sin aviso y se convirtió en un abismo. Cuando le dije que había hablado con Gabriel, ella se tapó la cara y lloró aún más fuerte. Él no debió decir eso, sollozaba. Yo no sabía que él estaba hablando con el niño así. Te lo juro, no tenía idea. Lo dejaste entrar demasiado, dije. Eso es lo que pasó. Le diste confianza. Le diste espacio. Le diste presencia. Y él se adueñó de cosas que no le correspondían. Ella negó con la cabeza. No pasó nada entre nosotros. Nada. Pero sí permití más de lo que debía. Fui estúpida. No lo dije en voz alta, pero por dentro pensé que permitir ya era suficiente traición. No para odiarla, pero sí para que mi vida dejara de sentirse segura. El resto del día fue silencioso. Pasamos horas sin hablarnos, sin mirarnos. Yo estaba en modo automático, cuidar al niño, revisar correos del trabajo, preparar algo de comer. Ella se encerró en nuestro cuarto. Cada vez que salía, estaba más destruida, más desesperada. Sabía que mi silencio era peor que los gritos. En la noche, cuando acosté a nuestro hijo, ella vino hacia mí y cerró la puerta del cuarto extra donde yo seguía durmiendo. Tenemos que hablar, dijo, con voz ronca. Habla. ¿Qué vas a hacer? Buscar un divorcio. Ella se llevó la mano a la boca, como si yo le hubiese dicho que la iba a enterrar viva. No, por favor, no digas eso, no después de tantos años juntos, retrocedió un paso. Podemos buscar ayuda, terapia, espacio, lo que quieras, pero que no termine todo así. No soy yo el que terminó esto, dije. Solo estoy aceptándolo. Se derrumbó en el suelo. Literalmente. Se dejó caer, llorando como si estuviera sufriendo un ataque emocional. Te lo juro. Te juro que no pasó nada entre nosotros. Yo solo me sentía sola, y tú siempre estabas trabajando, siempre ocupado, siempre cansado. Y él me escuchaba, él estaba ahí. Solo eso. Solo escuchar. Yo no quería enamorarme ni nada. No me enamoré. Lo juro. No necesito que me jures nada, respondí. Necesito estabilidad para mi hijo. Se secó la cara con rabia. ¿Y crees que te van a dar el niño? ¿Crees que te van a dar la casa? ¿En serio crees que esto va a ser tan fácil? Ahí dejó de sonar arrepentida. Sonó amenazante. O al menos, resentida. No quiero quitarte al niño, dije. Quiero custodia compartida, y quiero quedarme con la casa porque soy yo quien puede pagarla. Ella se quedó muda. Era como si recién entendiera que esto iba en serio. ¿Ya hablaste con un abogado? Susurró. Sí. No respondió. Se levantó del piso con torpeza, como si cada músculo estuviera agotado. Me miró fijamente, y por primera vez vi algo peligroso en ella, desesperación convertida en estrategia.
Desesperación que empieza a calcular. Si hacemos esto, dijo lentamente, Gabriel va a contar su versión. Y yo la mía. Va a decir que tú eres agresivo. Va a decir que fuiste a su casa gritando. Que lo amenazaste. Y puede decir misa, respondí. Él cruzó límites con un niño. Si quiere guerra, la va a tener. Ella tragó saliva. ¿Qué quieres exactamente de mí? Honestidad, dije. Y que mantengas a Gabriel lejos de mi hijo. Para siempre. Ella asintió, temblorosa. Está bien. Salió del cuarto sin decir más. Esa noche dormí peor que la anterior, si era posible. No por tristeza. Por planificación. Empecé a pensar en horarios, en documentos, en facturas, en pruebas, en cómo manejar la transición con mi hijo para que sufriera lo menos posible. Sabía que venían semanas complicadas, de papeles, de acuerdos, de terapia infantil. Pero lo que no sabía era que mi esposa no iba a rendirse tan fácil. Que todavía tenía una última carta enfermiza bajo la manga. Y que el vecino, ese cobarde que no sabía lo que era un límite, iba a intentar hacerme quedar como el villano en mi propia historia. Lo que pasó después de eso fue lo que finalmente selló el divorcio. Y lo que me hizo ganar la casa. Actualización 3. La tensión en la casa se volvió una sombra constante. Yo dormía en el cuarto de huéspedes, mi esposa en el nuestro, y apenas nos cruzábamos en la cocina para hablar de logística del niño. Todo lo demás era silencio, cuchillos afilados en el aire, respiraciones contenidas. Ella trataba de comportarse como si estuviera cooperando, pero a veces la veía enviando mensajes frenéticos desde el celular, borrando notificaciones, o saliendo al patio para no hablar frente a mí. Yo sabía que hablaba con Gabriel. Sabía que él estaba metiendo ideas en su cabeza. Lo que no sabía era hasta qué punto. Lo descubrí 3 días después, cuando una patrulla se estacionó frente a mi casa. Salí inmediatamente, con el corazón acelerado, pensando en lo peor. 2 oficiales bajaron del carro. Uno de ellos pronunciando mi nombre. ¿Qué ocurre? Pregunté. Recibimos una llamada del caballero de la casa contigua, dijo el oficial. Alega que usted lo amenazó físicamente hace unos días y que teme por su seguridad. Mi esposa apareció detrás de mí en la puerta, con la cara completamente blanca. Sabía exactamente de dónde salía eso. Respiré hondo. Me crucé de brazos. Sí, fui a su casa, admití. Hablé con él. Le dije que no hablara de ser papá de mi hijo. Eso es absolutamente cierto. Pero no lo amenacé físicamente. No lo toqué. Él estaba nervioso porque sabe que hizo algo inapropiado y eso es todo. Los oficiales asintieron. No tenía ninguna intención de arrestarme porque no había evidencia, no había golpe, no había denuncia formal, solo un intento de intimidación por parte de un vecino patético que creía poder manipular la situación. Solo vinimos a verificar, dijo el oficial. Al parecer esto es un asunto doméstico. Les recomendamos manejarlo por la vía legal. Cuando se fueron, mi esposa cerró la puerta y se giró hacia mí. Tenía los ojos rojos, la boca tensa, la respiración acelerada. Iba a decir algo, pero yo me adelanté. ¿Tú sabías que él iba a llamar? Pregunté. Silencio. ¿Lo sabías? Se llevó las manos a la cara. Yo no pensé que iba a hacer eso. Solo le dije que estabas muy alterado. Y él creyó que... ¿Qué? La miré directo a los ojos. ¿Qué soy violento? ¿Qué soy una amenaza? ¿Ese es el camino que quieres tomar? Ella rompió en llanto, pero ya yo no tenía espacio emocional para consolarla. Esa noche, después de acostar a mi hijo, me senté a la mesa, abrí mi laptop y me preparé para lo inevitable. Hice una lista de todo lo que tenía que reunir para el proceso, pruebas de ingresos, facturas de la hipoteca, horarios, declaraciones. Hablé con mi abogado por videollamada y le conté lo de la policía, el comentario del vecino sobre ser papá, los rumores previos. Esto no te perjudica, me dijo el abogado. Al contrario, una llamada sin fundamento indica que ellos están nerviosos. Y la mención al niño, eso sí es grave. Es evidencia directa de interferencia emocional de un tercero. ¿Puedo perder a mi hijo? Con tu historial laboral estable, sin antecedentes, sin violencia, y considerando que tú puedes quedarte en el hogar familiar, no. Custodia compartida es lo más probable. Exclusiva, no la recomiendo a menos que haya negligencia de su parte, pero sí creo que tú vas a tener una posición sólida. ¿Y la casa? Tú la pagas, tú tienes los ingresos, tú puedes mantener el hogar del menor.
El juez suele favorecer que el niño permanezca en su entorno actual. Ella puede recibir compensación, pero quedarse con la casa es más difícil. Por primera vez desde que esto empezó, respiré. La mañana siguiente fue el principio del final. Se lo dije sentado en el comedor, frente a una taza fría de café que ya no pensaba tomar. Voy a proceder con el divorcio esta semana. Ella apretó los ojos como si estuviera recibiendo un golpe. Yo no quiero divorciarme. No quiero destruir nuestra familia. Nuestra familia ya está destruida, respondí sin elevar la voz. Lo único que intento salvar ahora es a nuestro hijo y mi paz mental. Se cubrió la cara con ambas manos. Luego dijo algo que solo confirmó que ya no éramos los mismos. Gabriel, él me dijo que iba a apoyarme. Que no tenía que tener miedo. Eso fue el punto final para cualquier duda. Él no va a estar cerca de mi hijo nunca más, dije. Y cuando tengamos custodia compartida, eso va a quedar por escrito. Ella intentó acercarse, tocarme, pero di un paso atrás. No me toques, dije. Necesito distancia. Actualización final. El proceso legal duró 5 meses. No fue rápido, pero tampoco fue una guerra. Mi esposa, al ver que no tenía forma de obtener ventaja usando al vecino, bajó la guardia. Su abogado le explicó que insistir en custodias exclusivas o acusaciones inventadas solo la perjudicaría más. Finalmente, el acuerdo quedó así. Custodia compartida, con horarios estables y sin interferencia de terceros. Residencia principal del niño conmigo, porque yo conservaba la casa. Ella tendría tiempos de visita amplios, fines de semana alternos, y vacaciones por mitad. La casa quedó a mi nombre, con un refinanciamiento que yo podía sostener. Ella recibió una compensación justa, pero no exagerada. Cuando firmamos, los dos estábamos agotados. Gabriel, por su parte, puso su casa en venta 3 semanas después de la decisión. No sé si por vergüenza, por presión del vecindario o por pura cobardía. Nunca volvió a hablarme. Nunca volvió a cruzarse conmigo, nunca volvió a acercarse a mi hijo y no sé si sigue o no en contacto con mi exesposa. Lo cual, honestamente, fue un alivio para todos. Hoy, meses después del divorcio, mi vida es muy distinta. Más tranquila. Más ordenada. Más mía. Mi hijo duerme en su cuarto, seguro, sin confusiones ni sombras. Yo duermo mejor que nunca. La casa ya no se siente como un campo minado. Siento que recuperé el control, no de mi esposa, no de mi matrimonio, sino de lo único que realmente importaba, mi rol como padre y mi estabilidad. No guardo rencor. No deseo mal. Pero sí aprendí algo. A veces, perder a una persona no es una tragedia. A veces, es simplemente dejar de arrastrar un peso que nunca debió estar sobre ti. Y esta casa, este hogar, esta nueva vida, no es un premio. Es la reconstrucción de todo lo que pensé que había perdido cuando abrí los ojos. Y ahora, finalmente, puedo decirlo sin miedo. No es el final feliz que había soñado, pero estoy en paz. Mi esposo me pidió que dejara mi trabajo, y años después me cambió por otra. Siempre pensé que cuando 2 personas se casaban era para crecer juntas, no para que una se expandiera mientras la otra se achicaba hasta convertirse en una sombra de lo que era antes. Cuando conocí a mi esposo, mi ex, aunque todavía me cuesta decirlo en voz alta, yo era una mujer independiente. Tenía mi trabajo, mi rutina, mi dinero, mis horarios, mi espacio mental propio. No era perfecta, pero era autosuficiente. Y él decía que eso era lo que más admiraba de mí, mi fuerza, mi capacidad para hacerme cargo de mí misma, mi disciplina, mi sentido del deber. Irónicamente, todas esas cosas fueron las que él se encargó de ir apagando poco a poco, sin que yo me diera cuenta. Durante el noviazgo, él siempre fue protector. No controlador, no posesivo, al menos no entonces, sino más bien ese tipo de hombre que se entusiasma con la idea de cuidar a su pareja, de asumir el rol de proveedor, de demostrar que puede sostener el mundo sobre sus hombros. Al principio yo encontraba eso reconfortante, incluso romántico. Después de haber vivido relaciones donde siempre tuve que hacerme cargo de todo, la idea de tener a alguien que me dijera, yo me ocupo, se sentía como respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua, pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que hay promesas que parecen amor, y terminan siendo jaulas. Nos casamos al año de empezar a salir, todo fue rápido, intenso, como una ola que te envuelve sin darte tiempo para ver hacia dónde te está llevando. Cuando me quedé embarazada, él fue el primero en decir que trabajaría el doble si era necesario. Que nada me faltaría,
que yo podía dedicarme al bebé sin preocuparme por el mundo exterior, porque él sería mi escudo. Yo, ingenua, enamorada, embarazada y vulnerable, tomé esa propuesta como un acto de amor absoluto. Renuncié a mi trabajo con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino porque creía que estaba entrando a una nueva etapa. Una etapa donde él y yo formaríamos un equipo, donde yo estaría en casa cuidando a nuestro hijo y él estaría afuera asegurándose de que todo funcionara. Solo por un tiempo, me dijo él. Cuando quieras regresar, regresamos. Ese, cuando quieras, nunca llegó. El primer año con el bebé fue hermoso y desgastante. Él trabajaba mucho, llegaba cansado, yo hacía todo lo demás. Cambiar pañales, limpiar la casa, cocinar, lavar ropa, atender citas médicas, organizar el hogar, dormir mal, repetir. Y cuando él llegó a sugerirme que quizás sería mejor que me quedara en casa, un par de años más, para que el bebé no estuviera con extraños, yo cedí. Pensaba que era lo correcto, pensaba que estaba siendo una buena madre. Pensaba que él estaba pensando en nosotros. No entendía que, sin darme cuenta, había cedido algo más profundo, la independencia que me daba identidad. Los años empezaron a sentirse largos. Mis amigas avanzaban en sus carreras, hacían cursos, proyectos, viajes, nuevas oportunidades. Yo avanzaba de la cocina a la sala, de la sala al cuarto del bebé, del cuarto al súper, del súper al pediatra, del pediatra a la lavadora. Cada día parecía un eco del anterior. A veces me miraba al espejo y me costaba reconocerme. Me había convertido en una mujer que pedía permiso para gastar $20, que dependía de un depósito cada semana, que justificaba compras básicas, que se sentía culpable por comprarse un desodorante más caro. Él jamás me gritó, jamás me prohibió nada, pero la dependencia económica es silenciosa, cómoda por fuera y corrosiva por dentro. Una cárcel con almohadas suaves. Él empezó a cambiar después del tercer año. Pequeñas cosas. Comentarios como, tú no entenderías, tú no trabajas, o, ¿sabes cuánto me cuesta todo esto? O, si saliera a trabajar, ¿quién cuidaría al niño? Frases que parecían chistes, pero que poco a poco fueron acomodándose dentro de mi cuerpo como piedras frías. A veces sentía que él me miraba como si yo no fuera su esposa, sino su responsabilidad. Como si yo fuera algo que él mantenía, no alguien con quien compartía la vida. Y aún así, yo lo amaba. O al menos amaba la idea que tenía de él. Hace alrededor de un año, empecé a notar cosas que me dejaron inquieta. Más horas fuera de casa, viajes repentinos, mensajes que él contestaba dándose la vuelta para que yo no viera la pantalla, llamadas a clientes que yo nunca había escuchado, suspiros largos cuando yo le preguntaba si pasaba algo. Su distancia no era física, era emocional. Era como si hubiera empezado a guardarse partes de sí mismo, como si hubiera una habitación interna donde yo ya no tenía permiso de entrar. Una noche, después de que él se durmió profundamente, su teléfono vibró. No sé qué me empujó a mirarlo. No sé si fue intuición o dolor acumulado, pero lo hice, y ahí, en la pantalla bloqueada, vi un nombre que no conocía y un mensaje demasiado íntimo para ser profesional. Mi pecho se cerró como si me hubieran hundido en agua helada. No pude abrir el teléfono, no tenía la clave, pero no necesitaba leer más. A veces una sola frase es suficiente para destruir años de confianza. Cuando lo confronté al día siguiente, no lo negó. No pidió perdón. Solo me miró y dijo con una frialdad que nunca olvidaré, no eres la mujer con la que me casé. Fue como recibir una puñalada sin ruido. Una afirmación que llevaba enterrada años en su cabeza, yo había dejado de trabajar para cuidarlo a él, a nuestra casa, a nuestro hijo, y aún así, él me culpaba por haber cambiado. La humillación fue instantánea, no solo había sido traicionada, había sido reemplazada, descartada como algo viejo, como algo que ya no servía. Le pedí el divorcio. Y él se rió. Literalmente se rió. Me dijo que yo no podría sobrevivir sola, que no tenía trabajo, que no tenía ingresos, que no tenía cómo sostenerme. Me dijo que me fuera si quería, que él se quedaba con el niño porque él sí tenía una vida real. Sentí que el mundo entero se me caía encima. Yo me fui con mi hijo a casa de mi hermana, que me ofreció un cuarto mientras decidía qué hacer. Me fui con el corazón roto, sin saber cómo iba a comer al mes siguiente, con la sensación de que mi vida se había reducido a un puñado de cenizas. Me sentí inútil, disminuida, fracasada.
Una mujer que había confiado demasiado, renunciado demasiado, perdido demasiado. Ahí fue cuando una amiga, casi sin querer, me dijo una frase que cambió mi destino. Conozco una abogada de divorcios que se especializa en casos como el tuyo, y cuando ella entra en escena, ellos se quedan sin nada. Nunca pensé que una frase como esa pudiera encenderme una chispa interna. Algo dentro de mí despertó. Y aunque todavía me sentía rota, ya no estaba perdida. No sabía que esa abogada iba a reconstruir mi vida, mientras él veía cómo la suya se desmoronaba poco a poco. Actualización 1. El día que llamé a la abogada sentí que estaba cometiendo un acto casi prohibido. Fue como romper un pacto silencioso que había sostenido durante años, ese pacto donde yo siempre cedía, siempre evitaba el conflicto, siempre trataba de mantener el equilibrio para que él no se molestara, no se irritara, no me soltara una mirada de decepción. Mi voz temblaba cuando expliqué por teléfono, en resumen, lo que estaba pasando. Ella no se sorprendió, no se compadeció, no suspiró ni me trató como un caso triste. Solo dijo: ¿puede venir mañana a las 10? Su tono era firme, profesional, cortante. Por alguna razón, ese tono me devolvió algo que llevaba mucho tiempo perdido, autoridad sobre mi propia vida. Salí de la casa de mi hermana y llegué a su oficina con mi hijo dormido en su sillita y con las manos sudadas. Me sentía fuera de lugar, como si yo no perteneciera a ese tipo de ambientes donde se toman decisiones importantes. Ella, en cambio, parecía pertenecer a todos los espacios en los que entraba. Era una mujer de unos 40 y tantos, pelo recogido, ojos afilados, voz segura sin necesidad de alzarla. Cuando me senté frente a ella, lo primero que dijo fue: quiero que me diga todo. Desde el principio. Sin suavizar nada. Y así lo hice. Le conté mi historia con él. Cómo me pidió que dejara mi trabajo. Cómo fui quedándome fuera del mundo laboral. Cómo él empezó a cambiar, a distanciarse, a humillarme con comentarios escondidos detrás de chistes. Cómo encontré los mensajes. Cómo él me dijo que no era la mujer con la que se casó. Cómo se burló cuando dije divorcio. Ella tomó nota sin interrumpirme. Y al final, cerró su libreta con un sonido seco. Se recostó en la silla, me miró directamente a los ojos y dijo: él se equivocó al pensar que usted no tenía opciones. No supe qué contestar. Era la primera vez que alguien me decía algo así de frente. Voy a ser muy clara, continuó. Usted dejó su carrera porque él se lo pidió. Eso se llama dependencia económica inducida. Usted no salió del mercado laboral porque quiso, salió porque él lo solicitó como parte del funcionamiento del hogar. Eso la coloca en posición de recibir manutención compensatoria, manutención conyugal y división de bienes favorable. Y créame, voy a asegurármelo. Mi corazón dio un vuelco. No por ambición, sino por alivio. Por primera vez en años, sentí que no estaba caminando a ciegas. Pero, ¿y mi hijo? Pregunté, con ese miedo que siempre estaba debajo de todo. Él no se va a quedar con el niño, respondió ella, como si fuera obvio. Usted ha sido la cuidadora principal desde el día 1. Él trabaja fuera de casa más de 10 horas. Usted tiene estabilidad emocional con el niño. Y además, levanta una ceja, él tiene historial de infidelidad. Créame, no es difícil demostrar dónde están las prioridades reales. Sentí una calidez en el pecho que no había sentido desde antes de que todo explotara. Por un segundo, tuve miedo de llorar, pero me contuve. Ella siguió, práctica, directa. Pero necesito que entienda algo: para ganar este caso, necesitamos pruebas. Conversaciones, correos, movimientos bancarios, cualquier cosa útil. ¿Él controla sus cuentas? Sí. Perfecto. Vamos a cambiarlas. Vamos a separarlas. Vamos a congelarlo legalmente antes de que mueva dinero. ¿Puede hacer eso? No solo puedo, es mi deber. El tono firme de esa mujer fue el primer rayo de luz en medio de la tormenta. Después de la reunión con la abogada, llegó el primer golpe para él. Ella redactó un documento legal que se enviaría a su trabajo notificando el inicio del proceso de divorcio y solicitando información sobre sus ingresos, beneficios, bonos y tiempo laboral.
También envió una orden para congelar temporalmente ciertas cuentas conjuntas y un aviso formal sobre la evaluación de manutención conyugal. A las pocas horas, él llamó. Nunca lo había escuchado tan alterado. ¿Qué es esta mierda?, gritó apenas contesté. ¿Estás loca? ¿Qué carajo mandaste a mi trabajo? Van a pensar que soy un abusador. ¿Qué quieres, destruirme? Yo estaba en el carro con mi hijo atrás, dormido con la boca abierta. Él gritaba como si su vida estuviera siendo arrebatada. Cuando en realidad, lo que estaba siendo arrebatado era su impunidad. Es lo que corresponde, dije, sin temblar, por primera vez. Tú no puedes hacer esto. No vas a sacarme dinero. No estoy sacando nada, solo estoy reclamando lo que me corresponde por los años de entregar mi vida para que tú pudieras tener la tuya. Deja de actuar como una víctima. Durante años no actué como nada, respondí. Hoy empecé a hablar. Él se quedó en silencio. Silencio helado. Silencio lleno de furia contenida. ¿Con quién estás hablando?, preguntó finalmente. ¿Quién te está metiendo ideas en la cabeza? Ese fue el momento exacto en que entendí algo. Él jamás pensó que yo sería capaz de defenderme. Él pensó que yo era débil. Que yo dependía demasiado. Que yo no tenía mundo. Ni fuerza. Ni opciones. Jamás pensó que yo buscara ayuda profesional. Yo no respondí a su pregunta. Solo dije. Este proceso ya empezó. Nos vemos en la corte. Y colgué. Esa noche, al volver al cuarto de mi hermana, sentí por primera vez que no estaba sola en esta guerra. La parte que no conté, mientras ella luchaba legalmente, yo estaba luchando conmigo misma. Esa misma semana intenté rehacer mi currículum. Habían pasado 8 años desde la última vez que abrí un documento así. Me senté frente a la computadora con el corazón apretado. No sabía por dónde empezar. No sabía qué poner. No sabía qué habilidades eran válidas después de tanto tiempo en casa. Y fue ahí, mirando la pantalla en blanco, que apareció la voz más cruel de todas, la mía. ¿Quién te va a contratar a ti? Estás desactualizada. Eres demasiado mayor. No tienes experiencia reciente. No estás a nivel de nadie. Fue una guerra interna brutal. Pero mientras mis inseguridades hablaban, recordé a la abogada diciendo: no se trata de volver al trabajo en un día. Se trata de volver a usted. Respiré hondo, abrí una plantilla y empecé a escribir. Poco, lento, torpe, pero empecé. Ese fue mi primer paso real después del divorcio. Mientras tanto, él comenzaba a quebrarse. Lo supe porque me llamó su hermana. Me dijo que él estaba furioso, que decía que yo lo estaba arruinando, que no entendía cómo me atreví. Yo no contesté nada. No tenía por qué defenderme. Mi vida había empezado a avanzar. La suya, apenas empezaba a caer. Actualización 2. Las semanas después de aquella llamada donde por fin le dejé claro que tendría que enfrentarse a un divorcio real fueron un torbellino de emociones que yo no estaba preparada para manejar. Legalmente teníamos a la abogada, pero emocionalmente yo seguía siendo la misma mujer que había pasado años pidiendo permiso para comprar un champú distinto. Tenía días en los que me levantaba sintiéndome invencible, convencida de que todo iba a salir a mi favor, y otros en los que me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que veía, ojerosa, agotada, estresada, sosteniendo algo que parecía más grande que ella. Una noche, mientras doblaba ropa en el cuarto de mi hermana, ella entró con una taza de té y me miró sin decir nada. Tenía esa forma suya de verme que siempre me hacía sentir descubierta. «No has comido», dijo solamente. Yo negué con la cabeza. Ella dejó el té en la mesa y se sentó a mi lado. «Tú crees que estás sola», continuó, «pero no lo estás». No sé por qué esas palabras me quebraron. Me llevé las manos a la cara y por primera vez en días lloré frente a alguien. No sé si puedo con todo esto, admití. Ella me tomó la mano, firme, segura. Claro que puedes. Solo que ahora te toca recordarlo. No sabía entonces que esos altibajos eran parte inevitable del proceso de recuperar una identidad que había dejado de usar.
La abogada seguía avanzando con estrategias que yo no habría imaginado jamás. Congelamos cuentas conjuntas, solicitamos historial financiero, pedimos estados de sus beneficios laborales, movimientos bancarios recientes, e incluso horas trabajadas. Cuando ella hablaba, mi ex se ponía como un toro, furioso, impulsivo, descontrolado, pero ella siempre mantenía la calma, esa calma que solo tienen las personas que conocen las reglas del juego mejor que los demás. Entonces llegó su contraataque. Su abogado, uno mediocre, elegido más por impulsividad que por inteligencia, envió una moción pidiendo custodia compartida inmediata bajo el argumento de que yo no tenía ingresos estables y que él sí. Decía, textualmente, que la madre no posee medios propios para garantizar el bienestar del menor. Cuando leí esas palabras se me apretó algo dentro, una mezcla de rabia, humillación y miedo. Era como si mi peor pesadilla se hubiera materializado, que él intentara usar justamente mi dependencia, la que él fomentó, la que él exigió, la que él celebró durante años, como arma en mi contra. Llamé a mi abogada casi sin poder respirar. Ella solo dijo: «Esto es típico, no se preocupe, vamos a desmontarlo pieza por pieza». Y lo hizo. En la audiencia preliminar, su abogado empezó con un discurso sobre responsabilidad financiera, estabilidad y capacidad para proveer. Hablaba como si yo fuera una adolescente irresponsable y no una mujer que había sostenido un hogar entero todos esos años. Mi abogada lo dejó hablar un rato, casi por cortesía, y luego solo dijo: «Señoría, la señora no tiene ingresos estables porque el señor le pidió explícitamente que dejara su trabajo para dedicarse al hogar y al menor». Pausa. El señor no puede ahora usar esa misma circunstancia como argumento para quitarle al niño. Fue un golpe directo a su ego. Yo vi su expresión desde la mesa, la mandíbula apretada, los ojos oscuros, el orgullo herido. El juez estuvo de acuerdo con mi abogada. Custodia compartida inmediata, denegada. Se mantuvo la custodia primaria para mí y un régimen de visitas para él. Ese día fue el primero en el que vi a mi ex perder algo frente a mí. No porque yo quisiera verlo derrotado, sino porque él siempre creyó que yo nunca tendría fuerza para enfrentarle. Pero la historia no se quedó ahí. Yo sabía de su existencia solo por un nombre en su teléfono, pero nunca imaginé que ella tendría la osadía de aparecerse en mi vida. Me escribió. Sí. Me escribió. Un mensaje largo, pasivo-agresivo, lleno de justificaciones, casi como si necesitara convencerme de que lo que había hecho no era tan grave o que yo entendería si fuera más madura. Decía cosas como: «Lo nuestro no empezó con intención. Él estaba muy solo emocionalmente. Yo no sabía que tú estabas pasando por un mal momento. Él me dijo que tú ya no eras la misma. Solo quiero que sepas que no soy una mala persona». Lo leí una vez. Lo volví a leer. Algo en mí se revolvió. No le contesté. Nunca le iba a dar ese poder. Pero el mensaje hirió, no lo voy a negar, no por lo que ella decía, sino porque cada palabra que ella escribió eran frases que yo había escuchado antes, de él. Ella no había inventado nada, él le había pintado un retrato de mí donde yo era una mujer desganada, floja, emocionalmente apagada, poco atractiva, dependiente. Cuando en realidad yo era una mujer rota por años de renuncias. Ahí sentí el golpe más duro desde que empezó el divorcio. Me encerré en el baño y lloré como si se me estuviera rompiendo algo muy profundo. No lloré por él. No lloré por la amante. Lloré por mí. Por la mujer que fui. Por la que ya no podía ser. Por la que no sabía si podía volver a ser. Ese día casi me derrumbé. Pero entonces ocurrió algo inesperado, mi primer triunfo personal. Esa misma semana tuve una entrevista de trabajo. Algo sencillo, nada aspiracional, asistente administrativa en una oficina pequeña. Nada que ver con lo que yo había estudiado años atrás. Pero necesitaba empezar desde algún punto. Entré temblando. Con un currículum que me parecía mediocre. Con un saco prestado por mi hermana. Con las manos sudadas. Y con 10 voces internas diciéndome que no daba la talla. Pero la entrevista fue humana. La mujer que me entrevistó, una señora amable, con lentes que le caían un poco hacia la punta de la nariz, me dijo algo que no olvidaré. Veo 8 años de experiencia en el hogar,
eso es trabajo real, aquí necesitamos gente organizada, paciente y multitask. Usted ha sido todo eso, no subestime lo que ha hecho. Yo sentí un nudo en la garganta. No me contrató ese día, pero me dijo que me llamaría para una segunda entrevista. Y ese simple gesto, ese reconocimiento, esa validación de alguien que no me conocía, fue la chispa exacta que necesitaba. Ese día salí de la oficina sintiendo algo que no había sentido desde antes de ser madre. Esperanza. Por otro lado, mientras mi vida empezaba a moverse, la de él empezaba a caerse. Mi abogada me llamó para decirme que su abogado había intentado retirar documentos financieros. Pero como ya estaban congelados, no pudo. También intentó argumentar que yo tenía un apoyo económico externo, cosa que no era cierta, y el juez se molestó con él por presentar alegaciones sin pruebas. Cada error suyo era un ladrillo menos en su fortaleza. Cada paso mío, por pequeño que fuera, era un ladrillo más en la mía. Y todavía faltaba lo más importante. La audiencia de manutención, la revelación de sus ingresos reales. Y la estrategia final de la abogada para asegurarse de que él pagara por lo que destruyó. Actualización 3. La semana de la audiencia por manutención fue la más caótica de todo el proceso, no porque hubiera sorpresas legales, mi abogada tenía todo estudiado, sino por el comportamiento errático de mi ex. Era como si a medida que avanzaba el divorcio, él perdiera la capacidad de sostener la imagen que siempre había proyectado, el hombre seguro, exitoso, autosuficiente, proveedor, el que sabía lo que hacía. Y lo que emergía debajo era otra cosa. Algo desesperado. Impulsivo, torpe, y muy enojado. Comenzó a escribirme con un tono que cambiaba cada día. Un día me enviaba mensajes buscando reconciliación. Podemos solucionar esto. No destruyamos a nuestra familia. Deberías pensar en el niño. Al día siguiente, me escribía con furia. Me estás robando. Todo esto es tu culpa. Nunca fuiste suficiente y ahora te haces la víctima. Y luego, como si no fuera suficiente, empezó a enviar mensajes largos, casi delirantes, donde decía que la amante lo estaba presionando, que él no sabía cómo había llegado tan lejos, que ella no estaba siendo comprensiva, que ahora la amante preguntaba cuándo podían vivir juntos, cuándo dejaría la casa, cuándo presentaría la realidad. Yo no respondí nada. Nada. Ni una palabra. Pero mi abogada sí respondió. A partir de hoy, solo se comunica con usted a través de esta oficina. No hay más mensajes directos. No hay más llamadas. No hay más correcciones. Deje de darle acceso emocional. Ya no lo necesita. Eso fue como quitarle oxígeno a una llama. Él comenzó a desesperarse más. La amante empieza a presionar, y él cae en contradicciones. Lo supe porque mi cuñada, que nunca estuvo de acuerdo con lo que él hizo, me contó que la amante lo estaba ahogando. Quería compromiso inmediato. Quería convivencia. Quería un futuro. Y él, que siempre había construido su poder sobre el control y el silencio, ahora tenía dos frentes abiertos. Una esposa que ya no obedecía. Una amante que exigía resultados. Era una combinación explosiva. Según mi cuñada, él había empezado a tener problemas porque la amante le decía frases como: si tanto dices que ya no la quieres, demuéstralo. Si vas a empezar una vida conmigo, necesito estabilidad. No puedo estar con alguien que todavía tiene a la esposa encima. Él, arrogante como siempre, pensó que podría manejarla igual que me manejó a mí. Pero la amante no tenía ni lealtad ni historia con él. Solo interés. Mi cuñada me dijo algo que me dejó sin palabras. Ella empezó a preguntarle cuánto recibirías tú en el divorcio. No por empatía, sino porque ella quería saber cuánto le iba a quedar a él después de que la esposa, es decir, yo, terminara, quitándole todo. Fue la primera vez que escuché algo que me hizo sonreír. Era retorcido, sí, pero había en eso una justicia casi poética. El hombre que intentó decirme que no sobreviviría sin él. Estaba siendo estrangulado por la misma amante con la que me reemplazó. El secreto financiero que lo hundió. Lo que realmente cambió el rumbo fue algo que ni mi abogada ni yo sabíamos. Él tenía una cuenta oculta. Una que no declaró.
Una que llevaba años alimentando. Una que había usado para gastos extras. Y una que la abogada de él nunca mencionó. Lo descubrimos gracias a un informe enviado por su propio trabajo, donde aparecía un aporte voluntario a una cuenta no listada, que debía haber sido registrada en el proceso. Mi abogada sonrió de una forma que nunca había visto. Una joya así no se encuentra todos los días, dijo. Intentó esconderla, excelente. Yo no entendía totalmente, pero ella sí. Y el juez también, cuando lo presentamos. En la audiencia, él intentó negar que existiera, dijo que era una cuenta vieja, sin uso, que no tenía fondos, que él había olvidado mencionar. El juez lo interrumpió. ¿Olvidó una cuenta con más de $25.000 acumulados? Él se quedó mudo. Rojo. Sudoroso. Pequeño. Mi abogada aprovechó el momento. Señoría, esta falta de transparencia demuestra intención de ocultamiento y mala fe en el proceso. Solicitamos sanciones, reconocimiento del monto dentro del patrimonio marital y ajuste de manutención compensatoria. El juez asintió. Y yo sentí alivio. Por primera vez no me sentí débil. No me sentí incapaz. No me sentí menos. Ese día, él mostró quién era realmente ante una figura de autoridad. Un hombre que mentía, manipulaba y ocultaba para mantener el control. El final del juicio, recuperar lo que perdí, y algo más. Al final de la audiencia, el juez dictaminó. Manutención conyugal a mi favor por el tiempo que dejé de trabajar a petición suya. Manutención infantil estable. Mitad de sus beneficios laborales acumulados durante el matrimonio. Reconocimiento de la cuenta oculta como parte del patrimonio compartido, lo que me dio derecho a un porcentaje. La casa para mí, con el obligado a contribuir parcialmente durante un periodo de transición. Custodia primaria del niño. Una orden de no interferencia. Él no habló al final. No me miró. No hizo ninguna escena. Solo salió del tribunal con la cabeza baja, seguido por su abogado, mientras la amante lo esperaba afuera, con cara de alguien que acababa de darse cuenta de que había apostado al caballo equivocado. Y mientras él perdía, yo recuperaba algo que creí que ya no existía, mi futuro. Una semana después, la oficina donde tuve mi entrevista me llamó. Me ofrecían el puesto. No era un salario grande. No era un trabajo de sueños. Pero era mío. Mi esfuerzo. Mi puerta. Mi primer paso real fuera del escenario que él había construido para mí. Esa primera noche, cuando acosté a mi hijo y me quedé sola en la sala, con la casa callada, sentí algo que llevaba años sin sentir. Orgullo. De mí. De mi valentía. De haberme levantado después de estar tan rota. De haber reconstruido mi identidad desde cero. De haber dejado atrás una vida que parecía estable, pero era una jaula. Y me dije algo en silencio, para mí misma, para la mujer que fui, para la que estoy siendo. Nunca más entregaré mi vida a cambio de sentirme cuidada. Epílogo. Mi vida después de él, y por primera vez, realmente mía. Han pasado varios meses desde que el juez firmó la sentencia de divorcio. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí, viviendo una vida que por fin se siente mía, habría pensado que estaba hablando con una optimista delirante. Yo, que me sentía atrapada en una existencia que no construí sola, que dependía de él para todo, que temblaba cada vez que pensaba en un futuro sin su seguridad. Me acuerdo de eso y me dan ganas de abrazar a esa versión pasada de mí. Porque lo que más me dolía no era perderlo, era creer que yo no podía existir sin él. Pero pude. Y pude mejor. ¿Qué pasó con él? Después del divorcio, las cosas no fueron como él había imaginado. Creyó que podía empezar una nueva vida con la amante, que podía reconstruirse rápidamente, que su imagen de proveedor exitoso lo iba a sostener. Pero la realidad fue otra. Las sanciones del juez, la manutención conyugal, la manutención infantil, mi parte de sus beneficios laborales, la cuenta oculta descubierta, todo eso lo dejó financieramente golpeado, y aunque él lo perciba como una tragedia, en realidad solo es el costo real de las decisiones que él mismo tomó. Según me contó su hermana, la única que todavía me habla con cariño, él y la amante tuvieron su primer gran conflicto apenas semanas después del fallo.
Ella quería mudarse de inmediato, empezar una vida juntos, pero él ya no tenía los recursos ni la estabilidad que ella esperaba. Y cuando él le dijo que ahora tenía obligaciones financieras excesivas, ella le dijo la frase que me marcó. Eso es un problema tuyo, no mío. No pasó mucho tiempo hasta que ella lo dejó. Y no porque él fuera malo, o cruel, o infiel, sino porque ella estaba con él por lo que él podía ofrecer, y cuando dejó de poder ofrecerlo, dejó de ser atractivo, eso me hizo entender algo que tardé años en comprender. Las personas que miden tu valor por lo que les das a nivel material, nunca te valoran realmente. Hoy, él vive en un apartamento más pequeño, con un estilo de vida reducido, y según su hermana, pasa mucho tiempo lamentándose y hablando del pasado. No por mí exactamente, sino por la vida que él creía garantizada. La amante se fue, sus amistades también se redujeron, y su reputación en el trabajo no es la misma desde que el proceso legal desnudó sus mentiras. Pero nada de eso es mi problema. Por primera vez, nada de lo que él vive es mi problema. ¿Y la amante? No volví a saber directamente de ella, pero por lo que supe a través de la familia, después de dejarlo intentó regresar con una expareja, luego volvió a las redes buscando nuevos horizontes, y al final desapareció de los círculos en los que mi ex se movía. Lo curioso es que ella se marchó sin explicaciones, sin mensajes de despedida, sin intentos de justificar nada. Eso confirmó que nunca tuvo interés en construir algo real, sino en ocupar un lugar que pensó que sería fácil, estable, cómodo. Pero cuando supo que ese lugar venía con una batalla legal, con obligaciones, con responsabilidades, con cuentas congeladas, con custodias y jueces, solo se fue. Ella fue un síntoma. Él fue la enfermedad. Y yo, finalmente, soy la recuperación. Mi hijo, mi motor real. De todas las cosas que cambiaron, la relación con mi hijo es la que más sentido tiene ahora. Antes, yo estaba físicamente presente pero emocionalmente agotada, viviendo en modo automático, cargando con una vida que se me escapaba de las manos. Ahora, tengo energía. Tengo tiempo de calidad. Tengo paz. Tengo algo que él nunca quiso darme, estabilidad emocional. Mi hijo me mira diferente. Yo también me miro diferente. Y eso ha sido la parte más poderosa. ¿Y yo? ¿Quién soy ahora? Soy la mujer que volvió a trabajar. La que volvió a sentirse útil. La que, sin darse cuenta, recuperó su voz mientras la abogada defendía su caso. La que ahora tiene su propio dinero, la que paga sus propias cuentas, la que toma decisiones sin pedir permiso, la que no depende de nadie para sentirse segura. La que se equivocará de nuevo, sí, pero desde su propia vida, no desde la que él diseñó. El trabajo que conseguí no es glamour, no es prestigio, no es una gran carrera, pero es mío. Y cada día que entro a la oficina siento que estoy construyendo algo, aunque sea pequeño, aunque sea lento. Estoy aprendiendo nuevas habilidades, nuevas herramientas, nuevas formas de moverme en un mundo del que estuve desconectada por años. También empecé terapia, no para entenderlo a él, sino para entenderme a mí, para escuchar todas las partes de mí que silencié para sostener un matrimonio que ya estaba roto antes de que yo lo supiera. Mi terapeuta me dijo algo que me marcó. Tu vida no se reinicia. Continúa. Lo que haces ahora es elegir qué parte de ti quieres que siga adelante. Elegí mi dignidad, mi independencia. Mi paz, mi hijo, mi futuro. Mi nombre. A veces, muy pocas, me pregunto cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado. Y luego miro mi casa, mi estabilidad, mi independencia. Y me doy cuenta de que no perdí un matrimonio. Perdí una ilusión, perdí una versión debilitada de mí misma. Perdí un hombre que nunca me valoró realmente, y gané algo infinitamente más importante. A mí. Entera. Libre. Y sin pedirle permiso a nadie para existir.